Buenas amigos de Potencia de Barrio, como siempre un servidor, su amigo Doclar Castillo de este lado, trayéndoles noticias locales e internacionales, pero principalmente noticias veraces y sin censura. Hoy le vamos a hablar de un caso que ha dado mucho agua de beber y que la justicia dominicana no ha acabado de formalizar su independencia en este caso. Porque le estamos hablando de un caso de lo que ha tenido más repercusiones a nivel nacional por la envergadura, por la cantidad de víctimas, por la resonancia del caso y por todo lo que involucra este caso. Este es el famoso caso Yexé. Sabemos que era la discoteca más emblemática que había en República Dominicana, en el Caribe, y una de las discotecas más mencionadas en el área de los países de habla hispana, un emblema para República Dominicana, pero que lamentablemente debido a negligencias de los dueños, de los gestionadores de esa discoteca, la discoteca colapsó y en su colapso se llevó más de 236 vidas y más de 100 heridos o 80 heridos, 236 muertos y eh, 80 heridos, pero también un sinnúmero de damnificados como niños huérfanos, familias destrozadas, familias rotas y personas de toda índole social, personas de la alta, de la media y de la baja sociedad, de todos índoles sociales que estuvieron involucrados en este caso. Nos van a disculpar porque estamos un poquito fañosos de esta gripe que anda por ahí azotando el país. Pero en este caso, ayer hubo en los tribunales, eh, se tomaron medidas y ya se envió el caso a un juicio de fondo, que eso era lo que esperaban las familias. Pero lo deprimente es que entre los pedimentos de la familia, de los abogados de las familias afectadas, estaba la reclasificación del caso Yesé, que ya habíamos hablado de esto antes y que entendíamos que era lo menos que se podía hacer, reclasificar el caso a homicidio voluntario debido a todo lo que llevaba el caso dentro de sí, a todo lo que involucró llegar hasta este colapso, que inclusive esa familia hubiese sido advertida y tenía inclusive el presupuesto de cómo solucionar ese tema de ese techo, que era ínfimo comparado con todo el dinero que ellos hacían en esa discoteca y lo que significaba para el país y para ellos este lugar de ocio que los dominicanos, principalmente de alta estirpe y de mediana clase, visitaban usualmente, pero que también habían unos cuantos de eh, los, los lugares más remotos del país que también llegaban. El caso Yesé, donde los hermanos Yesé, los hermanos Espaillá, Antonio y Maribel Espaillá, irán a juicio de fondo, como le dije, porque ya se dictó un auto de apertura a juicio. El magistrado dispuso que Antonio Espaillá responda en un juicio de fondo por los hechos que se imputan a Antonio y Maribel Espaillá, que se imputan del homicidio involuntario de 236 personas y más de 80 heridos. El juez Raimundo Mejía, del primer juzgado de instrucción nacional del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Espaillat, acusados del colapso del techo de la discoteca Yexé. El magistrado dispuso que Antonio Espaillat
Antonio y Maribel responden en un juicio de fondo por los hechos que se imputan de homicidio involuntario, como ya le dijimos, de 236 y 80 heridos. El magistrado analizó minuciosamente la conducta de los imputados, determinando que el caso debe ser debatido en un juicio de fondo, bajo la tipificación de homicidio culposo o imprudente, rechazando de este modo la pretensión de un sector de las víctimas que solicitaba juzgar el hecho como un homicidio voluntario. Asimismo, el tribunal ordenó la exclusión del proceso de los ayuntamientos, el Ministerio Público y las demás instituciones del Estado que habían sido señaladas como civilmente responsables. Esto tiene lógica porque sabemos que el único juzgado que tiene competencia para juzgar a las entidades públicas es el Tribunal Superior Administrativo, que aquí mismo lo dice en la nota de prensa. El juez aclaró que la jurisdicción penal carece de competencia para retener el Estado en este escenario, ya que por mandato exclusivo de la ley 107.13, cualquier acción por responsabilidad patrimonial o reclamo contra la administración pública corresponde de forma estricta e independiente al Tribunal Superior Administrativo. Y nosotros invitamos y aconsejamos a los abogados pertinentes que también incoen su proceso ante el Tribunal Administrativo en lo que se llama una acción contra el Estado o o una demanda patrimonial, que es como se llama este caso. Creo que corresponde también este caso porque obviamente el Estado también actuó negligentemente al no supervisar correctamente dicha entidad o dichos negocios. El magistrado ratificó el mantenimiento de medidas coercitivas alternativas a la prisión para los procesados, argumentando que por mandato constitucional la libertad es regla y la prisión es excepción. Me voy a detener un poco en ese punto. Ustedes escuchan lo que el magistrado dijo en ese caso. La libertad es la regla y la prisión es la excepción. Pero ¿por qué lo usamos solamente con el hermano Cepallá? Porque lo usamos con lo poderoso, esa sección. Porque si fuera un tumba lo que hay o un mátalo palito, sabemos que aquí todo el que va a justicia, la primera medida que se le impone es medida de coerción. Hay un listado. Hay, creo que son 12 o 10 medidas coercitivas, 8. Y siempre la favorita es la medida de coerción para el Juan de los Palotes, para el que no tiene ni uno. Y recuerden lo que está diciendo este magistrado y lo dice la Constitución, que siempre este Estado de Derecho y estos jueces le están violando, porque la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Y la excepción siempre que se está usando con el hijo de Machepa, con Juancito, con Binomio, con todo eso que no tienen que leer. Pero como estos son los hermanos España, sí se aplica la regla, lo que dice la Constitución y lo que dice la norma. Pero a Juancito Vilorio siempre se le aplica, a los hijos de Machepa del barrio siempre se le aplica la excepción, que es la prisión preventiva. Entonces nosotros queremos que se haga hincapié en esto y que de alguna forma la prisión sea la excepción y la libertad sea la regla. Porque tenemos las cárceles llenas de gente cumpliendo prisión preventiva hasta por 2 y 3 años, sin ni siquiera un juez determinar que son culpables. Entonces estamos culpando a los imputados antes de que un juez lo declare culpable. Entonces estamos mal, estamos aplicando un Estado de Derecho en reversa. Escuchen bien, libertad es la regla, la prisión preventiva es la excepción. Escuchen bien, presidente, escuchen bien, legisladores, que esto esté escrito
en la Constitución de la República y en las normas y en las leyes, pero no se aplica, porque estamos en un Estado de Derecho que está aplicando las leyes contradictorias a su Constitución y a las normas internacionales. Creo que se documente bien esta palabra. La libertad es la regla y la prisión es la excepción. Pero no que se documente, que se aplique cada día en los tribunales de la República Dominicana, porque aquí siempre se aplica la excepción, que es la prisión preventiva. Entonces, ¿qué Estado de Derecho estamos? Si soy yo que cometo una imprudencia, a mí sí me ponen una prisión preventiva, porque yo no tengo nadie que me ladre y no tengo 350 millones para pagar un abogado, que era el abogado del Estado, el abogado de recuperación de los bienes del Estado. Pero si es los hermanos Payá, que tienen para pagar un abogado 350 millones y que son dueños de una fortuna y que son amigos de la gente más rica y hacen negocio con la gente más rica del país, son dueños de los medios de comunicación, sí le aplica la regla. Aquí debe aplicarse la regla a todo dominicano. La excepción es la prisión preventiva. Y eso quiero que quede claro aquí. Porque aquí estamos jugando con el Estado de Derecho y estamos jugando con los pobres. Y a los pobres siempre se le aplica lo que no se le debe aplicar. Para joder a los pobres, para joder a familias que están destruidas, sin ni siquiera esos padres a veces ser culpables. Entonces aquí tenemos que reaccionar a lo que está mal. Y eso está mal. Y esos magistrados deben ser llamados a capítulos todos, para que apliquen las normas como deben aplicarlas. Bueno, seguimos entonces con el caso Espaillá. Debido a que los imputados han mostrado una conducta de asistencia voluntaria, arraigo y constante interés por enfrentar la justicia. Arraigo, asistencia voluntaria. Los pobres también hacen eso. Buscan su carta de la Junta de Vecinos, buscan quien le firme, busquen todo. Pero como son pobres, no le aplica. Seguimos. El tribunal está legalmente atado las manos para agravar las medidas. En este caso está atado. En los casos de Juan de los Palotes y Machepa, que duran 3 años, y los hijos pasando trabajo porque no tienen quien lo mantenga, ahí sí el tribunal no está atado. Okay. Sin embargo, en el aspecto civil, el juez validó e impuso medidas de coerción reales, inmovilización de bienes inmovilización de bienes y medidas conservatorias en favor de las víctimas constituidas en actores civiles, calificándolas de proporcionales e idóneas para el caso. En cuanto a las pruebas documentales, el tribunal determinó que cumplen rigurosamente con el artículo 140, con el 173, con el 174 y con el 197 del Código Procesal Penal. El juez recordó que bajo el principio de libertad probatoria cualquier evidencia es admisible siempre que su recolección no vulnere los derechos fundamentales y le afecte la dignidad humana. Esto simplemente quiere decir que las pruebas que se están validando y que el juez admitió no han sido contaminadas y que fueron recolectadas con el debido proceso de ley. Eso es todo. De igual forma, las evidencias materiales fueron admitidas tras verificarse que se obtuvieron e incorporaron respetando la legalidad y los parámetros de la resolución 3869 de la Suprema Corte de Justicia, dictada como normativa complementaria. El juez dictaminó la admisibilidad de las pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público, tras contactar que fueron recolectadas bajo el principio de legalidad y que cumplen con los requisitos de utilidad, pertinencia y relevancia exigidos por las normativas procesales penales. El juez envió el caso a juicio de fondo, inmovilizó a los hermanos Espaillá la cuenta por hasta 500 millones de pesos en entidades y personas físicas señaladas que se encuentran en inversiones NLS, SRL, Radio Cadena Comercial,
Difusora del Hemisferio, SRL Inversiones, Evelyn López Gracia López, el juez del primer juzgado de introducción del Distrito Nacional, como le habíamos dicho, Raymond Mejía, en su auto de apertura a juicio en contra de los hermanos Espaillá, dispuso la inmovilización de los bienes por un monto hasta de 500 millones de pesos. El tribunal aceptó la inclusión de los terceros civilmente demandados y sus elementos probatorios. Entre las entidades y personas físicas señaladas se encuentran, como le dije, NSE, NLC, SRL y un sinnúmero de entidades que no la vamos a redundar. Pero que lo principal que se esperaba era la recalificación del caso. Y el juez no quiso recalificar el caso, porque como se trata de los hermanos España, lo que nos trae y lo que nos hace que nosotros nos sintamos incómodos con esto es los privilegios que se le dan a estos hermanitos. Porque si es, yo recuerdo que una discoteca colapsó aquí por el 22, creo que fue, no recuerdo. Esa gente todavía están presos, señor. Esa gente, los dueños de la discoteca todavía están, creo que todavía, no recuerdo muy bien, todavía están encarcelados, pagando medidas de coerción. Y todavía no han sido juzgados. Si fueron juzgados ampliamente por varios años. No recuerdo. Voy a indagar bien para darle la noticia con fundamento. Que no me gusta hablar sin fundamento. Pero hemos visto estos casos anteriormente y siempre a los hijos de Machepa le dan medida de coerción. Pero la medida de coerción que le dan no es de prisión domiciliaria, no es de impedimento de salida, es la tipificada en el número 7 del Código Penal, que es la consistente a prisión preventiva, que es, como dice el juez, la excepción es la que no se debe usar, pero en todos los casos de los hijos de Machepa aquí se usa. Y eso nos incomoda a nosotros porque a los hijos de los ricos no se les usa, pero a los hijos de nadie sí. Entonces estamos delante de una justicia, de un ministerio público y de unos jueces que solamente favorecen a los más pudientes. Que las leyes solamente están escritas para joder al pobre. Entonces, ¿dónde vamos a terminar? Pero también vemos lo que dice el juez. Un juez de la instrucción no admitiendo un petitorio que tiene fundamento, porque tiene fundamento que esto se tipifique como homicidio voluntario. Y que también eso fue lo primero que debió pedir el Ministerio Público. Pero un Ministerio Público cómplice, ¿qué hace? Pide y lo tipifica con la pena menor, que son 2 años de homicidio involuntario. Homicidio involuntario. Pero es un caso donde hay 236 personas muertas, más de 80 heridos, más de 100 huérfanos y un sinnúmero de familias destrozadas. El valor y también lo que procedió al caso y las pruebas que se han arrojado de la negligencia constante, que hace que fue una voluntad de no actuar para que esto no pasara, no se puede tipificar como homicidio voluntario, porque ya si es involuntario, como dice el juez, que lo determine el juzgado de fondo, el juez de fondo, que lo determinen ellos, que digan, no, las pruebas no son suficientes. Entonces nosotros lo vamos a juzgar debido a lo que nosotros tenemos. Entonces, vemos que hay mucho favoritismo en este caso de los hermanos España. La justicia nos está quedando a deber en República Dominicana. Y ese tema de que la justicia y lo que dijo este juez debe ser resaltado cada día. La excepción es la prisión, pero ve a Najayo, ve a La Victoria, ve a Parra. El 70% de los presos que están ahí son preventivos y son hijos de Machepa que no tienen abolengo y por eso están en prisión preventiva, porque no son hijos de tal fulano. Pero si son hijos de tal fulano, sí le aplica el criterio constitucional y el criterio globalizado, que la excepción es la prisión preventiva. Pero en este país
No funciona, solamente funciona para los poderosos. Con esto los dejo para que piensen y para que nos digan en sus comentarios si tenemos la razón, denos su opinión y digan si falta algo que nosotros agreguemos a este comentario. Si ustedes están de acuerdo con nuestro comentario y aporten. Recuérdese de suscribirse a su plataforma favorita, Potencia de Barrio.